5 historias de terror basadas en hechos reales. Bienvenidos a Terror Voz, el canal donde las sombras cobran vida y los susurros nocturnos esconden secretos aterradores. Hoy te traemos 5 historias de terror basadas en hechos reales ocurridos en Latinoamérica, relatos que desdibujan la línea entre la realidad y lo sobrenatural. Prepárate, porque después de escucharlas, dormir será un desafío. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en este recorrido por los misterios más escalofriantes de Latinoamérica. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Nuestra primera historia nos lleva a una carretera solitaria en el estado de Guanajuato, México, conocida entre los locales como la Curva del Diablo. Este tramo de la carretera ha sido testigo de innumerables tragedias y misterios. Lo que más desconcierta a quienes lo transitan es el relato recurrente de una aparición, una figura en hábito de monja que surge inesperadamente y ha provocado más de un accidente mortal. La leyenda cuenta que esta figura es el espíritu de una monja que murió brutalmente en un accidente automovilístico hace varias décadas. Se dice que iba de camino a su convento cuando fue traicionada por alguien de confianza, lo que provocó su trágico final. Desde entonces, muchos aseguran haberla visto rondar la curva, como si estuviera buscando justicia, o algo más. Uno de los casos más documentados ocurrió en 2017. José Luis, un conductor de tráiler que hacía recorridos nocturnos por esa zona, nunca creyó en supersticiones hasta aquella noche. José Luis relató que cerca de las 2 de la madrugada, en plena oscuridad, vio una silueta en el arcén. Parecía una mujer vestida de blanco, agitando las manos para que se detuviera. Él, sin dudarlo, frenó para ayudar. La mujer, con voz tenue y un rostro apenas visible bajo el velo, pidió ser llevada al convento más cercano. José Luis notó que sus manos estaban frías como el hielo, pero no hizo preguntas. Durante el trayecto, ella permaneció en silencio. Cuando estaban a pocos kilómetros del supuesto convento, la mujer habló por última vez: «Aquí me bajo, gracias por tu bondad». José Luis detuvo el vehículo, pero al mirar al asiento del copiloto, no había nadie. Al día siguiente, José Luis buscó el convento, intrigado por el suceso. Los habitantes locales le confirmaron que nadie había visto a una mujer como la que describía, pero sí le contaron la leyenda de la monja que aparece en la Curva del Diablo. ¿Fue esta aparición una alucinación provocada por el cansancio, o realmente José Luis llevó consigo el espíritu de la monja? ¿Qué sería más aterrador? ¿Que esta monja esté buscando justicia, o que simplemente no pueda descansar? Ahora viajamos a El Salvador, a un pequeño pueblo donde un pozo guarda un oscuro secreto. En un pequeño y olvidado pueblo de El Salvador, existe un pozo antiguo que los lugareños evitan incluso durante el día. Dicen que mirar dentro de él, especialmente por la noche, puede despertar algo oscuro. Las supersticiones aseguran que quien se atreve a mirar verá algo tan aterrador que lo perseguirá hasta su muerte. Hace 5 años, un grupo de jóvenes decidió desafiar esta advertencia. Movidos por la curiosidad y la incredulidad, pensaron que era solo un cuento de ancianos para asustar a los niños. Pero su curiosidad los llevó a un final que ninguno de ellos podría haber imaginado. Era una noche oscura y sin estrellas. Carla, José, Mario y Laura llegaron al lugar después de atravesar un sendero cubierto de maleza. Con linternas en mano, se acercaron al pozo y comenzaron a burlarse de la leyenda. José, el más incrédulo del grupo, fue el primero en asomarse. José describió que no vio su reflejo ni el agua del pozo, sino una figura oscura que parecía mirarlo desde las profundidades. Sin embargo, no dijo nada en ese momento, para no parecer asustado frente a sus amigos. Esa misma noche, todo cambió. José comenzó a escuchar una voz llamándolo por su nombre mientras caminaban de regreso. Pensando que era una broma de Mario, ignoró el sonido. Pero al llegar a casa, las voces persistieron, y no estaba solo. En los días siguientes, los otros jóvenes también comenzaron a experimentar cosas extrañas.
Carla veía sombras moverse por los rincones de su habitación, Mario sentía que alguien lo observaba desde el espejo, y Laura empezó a sufrir pesadillas en las que caía al pozo y no podía escapar. El caso más trágico fue el de José. Una semana después de aquella noche, fue encontrado sin vida cerca del pozo. Según los habitantes del pueblo, estaba en posición fetal y tenía una expresión de terror indescriptible. Los demás jóvenes abandonaron el pueblo, pero sus testimonios quedaron como advertencia para cualquiera que se acerque al pozo. Algunos creen que el lugar está maldito debido a un antiguo sacrificio que ocurrió allí hace siglos, cuando la zona era habitada por indígenas que ofrecían tributos humanos a los dioses. El pozo sigue allí, intacto, como si esperara a su próxima víctima, y los habitantes del pueblo insisten, no mires dentro. Porque lo que veas, nunca te dejará en paz. ¿Te atreverías a mirar dentro? Algunos misterios deberían permanecer ocultos. ¿Qué opinas tú? Después de explorar los misterios del pozo en El Salvador, viajamos ahora al corazón de Colombia, donde las calles coloniales de la Candelaria esconden a una figura que muchos temen, la Dama de Blanco. Prepárate para un relato que te dejará sin aliento. En el corazón de Bogotá, Colombia, se encuentra el barrio histórico de la Candelaria, un lugar donde las calles empedradas y las antiguas casas coloniales parecen guardar secretos oscuros. Entre estas calles, bajo la luz tenue de los faroles, hay quienes afirman haber visto una figura que hiela la sangre, una mujer vestida de blanco que camina lentamente en la oscuridad. Lo curioso de esta aparición no es solo su aspecto, sino las consecuencias que enfrentan quienes la ven. Desgracias, accidentes y tragedias parecen seguir a quienes cruzan su camino. Entre todos los relatos, hay uno que destaca, el caso de un joven fotógrafo llamado Santiago, cuya vida cambió una noche cuando salió a capturar la esencia de la Candelaria. Santiago era un apasionado por la fotografía nocturna. Había escuchado los rumores de la Dama de Blanco, pero los consideraba simples historias para asustar a los turistas. Una noche de octubre, decidió recorrer las calles del barrio buscando captar el encanto y el misterio de sus callejones. Mientras avanzaba por una de las calles más desiertas, algo captó su atención. A lo lejos, una figura femenina parecía flotar, envuelta en un vestido blanco que brillaba tenuemente bajo la luz de los faroles. Santiago, intrigado, pensó que podría ser una oportunidad perfecta para una foto única. Levantó su cámara y apuntó hacia la mujer. Pero, justo cuando estaba a punto de capturar la imagen, ella giró lentamente la cabeza hacia él. Los ojos de la mujer no eran normales. Eran dos vacíos oscuros, profundos, que parecían absorber la luz. Sin embargo, ella le hizo un gesto con la mano, como invitándolo a seguirla. Santiago, incapaz de resistir su curiosidad, la siguió hasta un callejón que parecía no tener salida. Pero al girar la esquina, la mujer había desaparecido. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo rompió el silencio. Un balcón viejo y deteriorado colapsó detrás de él, cayendo exactamente donde él había estado parado segundos antes. Aturdido, Santiago dejó su cámara y corrió de regreso a su casa. Esa noche, no pudo dormir. Su mente no dejaba de pensar en la mujer, en su mirada y en cómo, de alguna manera, ella lo había llevado al callejón y lo había salvado del accidente, o tal vez, lo había traído hacia el peligro. Días después, Santiago regresó a la Candelaria. Preguntó a los lugareños sobre la Dama de Blanco y descubrió que su aparición siempre había estado asociada a tragedias o accidentes. Algunos creen que su espíritu advierte del peligro inminente, mientras que otros piensan que ella misma es quien causa los eventos desafortunados. Santiago nunca volvió a verla, pero el recuerdo de esa noche sigue grabado en su mente y en una de sus fotos. ¿Es la Dama de Blanco un espíritu benevolente que busca advertir del peligro, o acaso es la causante de las tragedias? ¿Qué crees tú? Viajamos ahora a las tierras místicas de Catemaco, en Veracruz, México. Aquí, la magia y la brujería cobran vida en la inquietante historia de la bruja de Catemaco.
En el corazón de Veracruz, México, se encuentra Catemaco, un lugar rodeado de misterios y conocido como la capital de la magia y la brujería. Aquí, entre rituales ancestrales y altares ocultos en el bosque, se cuenta la historia de una mujer que dejó una huella imborrable, la bruja de Catemaco. Se dice que esta mujer, cuyo verdadero nombre nunca fue conocido, vendió su alma a cambio de un poder que iba más allá de lo imaginable. Aquellos que buscaban su ayuda solían conseguir lo que pedían, pero siempre a un costo. Una familia local decidió acudir a ella en un momento de desesperación. Los García, como los llamaremos, buscaban ayuda para su hija, quien sufría una enfermedad que los médicos no podían explicar. En su última esperanza, decidieron visitar a la bruja de Catemaco. La bruja aceptó ayudarlos, pero a cambio, les advirtió que debía realizar un ritual especial. Esa noche, en medio del bosque, con la luz de la luna llena iluminando el altar, la familia presenció un acto que jamás olvidarían. Después del ritual, la hija pareció mejorar casi de inmediato. Pero la calma no duró mucho. A los pocos días, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa de los García. El padre de la familia relató cómo, una noche, mientras dormían, sintió una presencia en su habitación. Al despertar, vio a una figura oscura al pie de la cama, con ojos brillantes que lo miraban fijamente antes de desvanecerse. La madre también comenzó a enfermar sin razón aparente, y la familia escuchaba risas y susurros en la casa, incluso cuando estaban solos. Desesperados, regresaron a Catemaco para confrontar a la bruja. Pero cuando llegaron, descubrieron que su cabaña estaba completamente abandonada, como si nadie hubiera vivido allí en años. La familia abandonó Catemaco poco después, dejando atrás una experiencia que los marcó para siempre. Algunos creen que la bruja cobró su precio de una manera que nunca imaginaron. ¿Fue esta historia un ejemplo del poder de la brujería, o acaso una serie de coincidencias y sugestiones? En Catemaco, las líneas entre lo terrenal y lo sobrenatural son tan borrosas como la neblina que envuelve su lago. Nuestra última historia nos lleva a Chile, a un lugar lleno de silencio y sombras, el antiguo campamento minero de Chacabuco. Este lugar, que alguna vez estuvo lleno de vida y movimiento, hoy yace en ruinas, consumido por el tiempo. Pero entre sus desoladas calles y edificios abandonados, hay quienes aseguran escuchar algo imposible de ignorar, los lamentos de un niño que busca a su madre. Los habitantes de las localidades cercanas cuentan que este campamento, cerrado hace décadas, no está tan vacío como parece. Una de las historias más aterradoras se originó cuando un grupo de exploradores urbanos decidió pasar una noche en Chacabuco para documentar las supuestas apariciones. Lo que comenzó como una aventura emocionante se convirtió rápidamente en una experiencia que marcó sus vidas para siempre. Todo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, la hora que muchos consideran el punto álgido para lo sobrenatural. Mientras exploraban uno de los edificios principales, un débil sonido rompió el silencio. Era una risa infantil. Intrigados y ligeramente asustados, siguieron el sonido hasta un cuarto pequeño que parecía haber sido una sala de juegos. Allí encontraron algo extraño, un juguete viejo, una pelota que parecía haber sido colocada recientemente en el centro de la habitación. Pero lo más inquietante llegó cuando revisaron el polvo del suelo. Encontraron pequeñas huellas, demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto, que se dirigían hacia una puerta que daba a las afueras del campamento. Lo que sucedió después quedó grabado en sus cámaras. Mientras continuaban explorando, uno de los exploradores captó, sin darse cuenta, una figura en el fondo de un pasillo. Era un niño, parado, con la cabeza inclinada hacia un lado. Cuando giraron para mirar en esa dirección, no había nadie. El grupo, ahora aterrorizado, decidió abandonar el lugar de inmediato. Pero incluso mientras se alejaban, algunos afirmaron haber escuchado pasos apresurados y, nuevamente, la risa de un niño. El campamento de Chacabuco sigue atrayendo a curiosos y cazadores de fantasmas, pero pocos se atreven a pasar allí una noche.
¿Qué sucedió con ese niño? ¿Por qué parece estar atrapado entre las ruinas de un lugar que el tiempo olvidó? ¿Te atreverías a visitar Chacabuco? Algunos misterios están mejor guardados en el silencio de sus propias ruinas. Y así concluimos nuestras 5 aterradoras historias de terror que te dejarán pensando mucho después de apagar la luz. Desde los oscuros pasajes de Bogotá hasta las ruinas misteriosas de Catemaco, cada relato nos recuerda que, en algunos rincones del mundo, lo inexplicable sigue acechando. Si te ha gustado este viaje por lo desconocido, no olvides suscribirte a Terror Voz y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Y si esta recopilación de historias te hizo sentir el escalofrío recorrer tu espalda, dale like y comparte este video con aquellos que, como tú, disfrutan de lo que la oscuridad tiene para ofrecer. Nos vemos en la próxima, donde las voces del terror vuelven a susurrar. ¿Te atreverías a escuchar?